he comentado antes y lo seguiré haciendo, la historia de Sentoi Hakkenshimas y Konosuba se desarrolla en el mismo plano dimensional. Anteriormente había narrado la historia del combatiente número 22 en el mundo de Axel, en donde descubrió a cada uno de los personajes de esta historia y salió escapando de este mundo asustado y dando la recomendación de nunca jamás volver a invadir este lugar. No obstante, este informe, el cual Rokugo y Alice tuvieron la oportunidad de leer, estaba incompleto, pues en el volumen 2 salió la continuación de aquella historia, ya analizado desde la perspectiva del combatiente número 22 y los ojos de aquellos que se encontraban en escena, es decir, a través de la perspectiva de los protagonistas, Megumin, Aqua, Darkness y Kazuma. Aunque la mayoría de los acontecimientos son narrados de la misma forma que en la historia anterior, hubo unos cuantos cambios en la perspectiva de la diosa Aqua. El combatiente 22 había referido que la magia en este lugar era casi todopoderosa, podía curar cualquier tipo de herida y devolver de las puertas de la muerte a aquellas personas que estuvieran agonizando. Es más, incluso comentó que si la persona había muerto y no había transcurrido mucho tiempo desde su defunción, incluso existía la posibilidad de devolverlo a la vida. Quien recibió esas palabras, es decir, la misma persona que había sido tratada en el momento del accidente en la escena en cuestión, las escuchó sin inmutarse mucho, como si fuera lo más natural de todo, y la oferta de pago que le ofreció fue una simple cerveza, es decir, las personas en este mundo reviven a cambio de cerveza. Fue lo que él plasmó en el informe del combatiente número 22. Pero aquí encontramos la pequeña discrepancia en la escena. Este sujeto empezó a tener una conversación ligera con la diosa Aqua. Aquí es cuando ella le dice que se nota bastante agotado, muy cansado. Lo cual era efectivamente cierto. Tener que asimilar todos estos acontecimientos que habían ocurrido le habían generado gran estrés y ansiedad emocional. Pero aún así, los ojos de una diosa son difíciles de engañar, y ella, con una simple mirada, observándolo, era capaz de profundizar más y más en su psique y en su alma, descubriendo cosas especiales. Mientras él estaba siendo investigado por esa mirada inquisidora, se le escapó una palabra en japonés. Aquí, Aqua la había confirmado. Esta persona no era un miembro ni un habitante de este mundo, sino que provenía de otro. Mientras seguía aquel contacto visual, ella pudo sentirlo, aquella aura perversa que provenía de los combatientes de la organización Kisaragi. Sus empleados, al ser guerreros, combatientes de una organización malvada, suelen engendrar cierta miasma o cierta aura que representa la misma hostilidad, peligrosidad y maldad de sus mismos empleados. Aunque Aqua sea una inútil, estaba bien informada antes de ser transportada en este mundo. Conocía a plenitud los acontecimientos y hechos que se estaban desarrollando en los mundos que se encontraban bajo su cuidado. Por ende, también conocía la existencia de esta organización. Luego de unos cuantos segundos haciendo deducciones, ella finalmente había encontrado la verdad. Sabía lo que estaba pasando. Aunque ligeramente sorprendida por ver a uno de los miembros de esta organización en aquel planeta, ella simplemente decide no tomarlo con cuidado. Por un momento dice, ¿acaso tú no eres? Pero antes de completar la palabra, pausa y después dice, no importa. Se levanta del lugar y continúa su trabajo de medio tiempo. La deidad consideró que este era un acontecimiento en el que no debía involucrarse. Además, eran problemas estúpidos de los cuales no era necesario intrinsigar. Señores, lo que tú acabas de escuchar es una de las expansiones que nos ofrece la novela sobre la serie de Sentoi Hakkenshimas. Este servidor, como ya los tengo acostumbrados, realiza contrastes entre ambas fuentes para así otorgarte datos que estoy seguro que te van a encantar. Por ende, sin más dilaciones, empecemos con los pocos que tengo. Número 1.
El hombre tigre, o Tora Otoko como lo suelen decir en la novela, es el personaje favorito que tiene el autor de esta historia. Considera que, por encima de todos los demás, es quien tiene más carisma y más personalidad sobre todos los genéricos y planos personajes que había adicionado en la misma. Número 2. El transcurso de tiempo que hubo desde el momento en el que ellos retornaron del desierto en donde casi mueren por inanición y la misión de ir a detener al generales de los Reyes Demonios en su investigación de las reinas antiguas no fue ni más ni menos que de un solo día, tiempo en el que las compañeras de equipo aún no se habían recuperado. Grimm recientemente había vuelto de la muerte, recién había resucitado. Snow apenas había recuperado del agotamiento y el cansancio extremo, y por otra parte, Ross, aunque se había levantado con un hueco de memoria de los 7 días en los que estuvieron vagando, solamente con un poco de comida fue capaz de recuperarse. Por otro lado, cuando recibieron la instrucción de Alice de alistarse para esta misión de urgencia, todas estaban con caras de desear no ir. Estaban muy asqueadas por este tipo de trabajo en el desierto. Hace poco habían superado una gran crisis y ahora le estaban solicitando, sin ningún tipo de descanso, que vuelvan a ser carne de cañón. Estaban tan pero tan desanimadas que fue el mismo Rokugo y Alice quien las subieron obligadas al carro como si fueran cadáveres. Número 3. En el transcurso del viaje, cada una de sus compañeras tenía una expresión particular. Snow estaba llorando, así como lo vimos en el anime, porque después de haber fallado la misión le habían descontado el sueldo. Grimm se encontraba en una esquina del buggy. Por lo general ella suele ser muy animada y alegre. Se levanta, camina en ese sitio y empieza a gritar diciendo soy tan rápida como el viento. Pero en esta oportunidad, por haber sufrido muerte debido a la deshidratación, ella como que había sufrido una especie de trauma y se encontraba abrazando sus rodillas mientras resistía toda la tensión. Y esto lo hacía en posición fetal mientras se balanceaba sobre sí misma. Por otro lado, Ross, mientras estaba hablando con Rokugo, llegó el tema de conversación sobre que ella trató de devorarlo en el desierto. Entonces ahí él dice de que incluso lo que hicieron toda esa noche lo había olvidado. Ross por un momento se queda pensando, se agarra todo el cuerpo y se aleja lo máximo posible y empieza a interrogar al capitán diciéndole si había hecho algo indecente o si se había sobrepasado de la línea. Mientras decía eso, ella estaba temblando, realmente estaba sintiendo puro y físico miedo y asco por lo que posiblemente pudo haber ocurrido. Número 4. Recuerda, mi querido suscriptor, que este video es patrocinado por mi sexy y todopoderoso Instagram. Cuenta la gran leyenda que aquellos que me siguen tanto en el canal como en esa red social adquieren divinidad y inmortalidad, además de, claro y por supuesto, mi bendición que los hace inmunes a cualquier tipo de daño psicológico o espiritual. Recuerda que el link está en la descripción, así que si te interesa, ve inmediatamente a seguirme, no pierdas nada. Y de vez en cuando dale un like a mis foticos para incrementar mi ego y así sacar mejores videos. Número 5. Sobre la llegada del grupo de Rokugo y Alice a las ruinas antiguas. Mientras ellos se acercaban, se aseguraron de apagar las luces del buggy, pues la noche empezaba a descender y cualquier tipo de señal que indicara su aproximación sería peligroso. Ella empezó a reducir la velocidad e incluso silenció el motor. Se aseguró de que no fueran detectados aparcándolo a una buena distancia y el resto del recorrido sería a pie. Cuando llegaron, se encontraron con una cúpula gigantesca, inmensa, del mismo tamaño que el domo de Tokio, a diferencia de como pudimos apreciar en el anime, que solamente era una entrada cubierta sobre una montaña de roca. En la novela era mucho más espampanante, barroquesca y detallada. Número 6. Esta escena está mal. Pudimos ver de que todos los miembros del grupo de Rokugo se tratan de infiltrar a las ruinas sin que los guardias se den cuenta, pero vemos que Grimm tiene zapatos. Recordemos que ella, debido a una maldición que anteriormente le había derrotado, no puede utilizarlos. Es más, hace una referencia a esta situación. Comenta que desde que tuvo que caminar a través de todo el desierto, juró nunca más volver a pisar arena, que siempre que tuviera que desplazarse por estos sitios lo haría en su silla de ruedas. Una pequeña diferencia y error que habría pasado en la casa animadora. Número 7.
por qué motivo Grimm tiene que gritar las maldiciones para que éstas funcionen. Ella misma explicó que la misma maldición funciona como la transmisión de emociones y deseos. Entonces, para que el receptor las pudiera captar, debía escuchar claramente y recibir con atención todo el mensaje que iba a ser dirigido en su contra. Una vez las palabras quedaran grabadas en su mente, la magia de la maldición se activaría. Por ende, no se puede maldecir a alguien con meros murmullos. Pero hay una buena excepción, cuando la maldición es lanzada a un receptor y éste la esquiva, del mismo caso en el que Rokugo esquivó la maldición de la impotencia. Número 8. Pese a todas las atrocidades que hizo Rokugo para llegar hacia esta sala e incluso acorralar a los dos generales del Rey Demonio con estas tácticas tan sucias, en su mente nunca apareció la voz que dice: has adquirido puntos de atrocidad. Quizás porque en el fondo él estaba pensando que hacía algo bueno al detener a los demonios de obtener esta arma y ponerla de parte de la humanidad, sin importar el método que utilizare. Curiosamente, incluso tras matar a Russell, la misma voz ni siquiera le otorgó ni un cuarto de punto de maldad. Número 9. Y como último dato que tengo que otorgarte es referente a la gran máquina de destrucción que habían despertado al final del capítulo. Para el comandante Rokugo, esta no sería la primera vez que se enfrentaba a un robot gigante. Anteriormente, en su mundo, cuando tenía que enfrentar a los héroes, ellos solían invocar unos cuantos Megazords y utilizarlos en su contra. Ya fue gracias a su instinto de combate y forma de batalla que fue capaz de vencerlos en aquellas oportunidades. Pero ahora vamos a ver una forma más interesante en la cual él saldrá vivo de esta situación. Pero eso será tema para el siguiente video. Si te gustó, por favor dale like, me gusta y comparte. Recuerda que este es tu amigo y buen vecino, el viejo Migue, y nos vemos mañana. Adiós.